Lo llamaron el monstruo de los Andes, un hombre que no nació del mito, sino del horror real. Durante años, su sombra recorrió pueblos y ciudades, dejando tras de sí un rastro de silencio, miedo y desapariciones. Estamos hablando de Luis Alfredo Garavito, un hombre que parecía común, pero nadie imaginaba que detrás de aquel rostro se escondía uno de los criminales más temidos de la historia latinoamericana. Esta es la historia del hombre que convirtió la inocencia en su presa y del monstruo que Colombia desearía nunca haber conocido. Luis Alfredo Garavito abrió los ojos al mundo en 1957, en Génova, Quindío. Desde los primeros años, la violencia fue el lenguaje de su hogar. Un padre autoritario, alcohólico, que descargaba golpes y humillaciones sin medida, y una madre que nunca le ofreció refugio. A los 6 años, su niñez ya estaba marcada por cicatrices invisibles. Mientras los demás niños corrían libres por las calles, él vivía su día a día con insultos, cinturones y miradas de desprecio. Fue en esa edad, cuando todavía debía estar soñando con juegos y aventuras, que su mente empezó a torcerse. El miedo constante lo hizo retraído, desconfiado, incapaz de ver el mundo como un lugar seguro. Con los años, a los 9, 10, 11, la sombra creció. Empezó a sentir rabia contenida, mezclada con una extraña fascinación por el control y la sumisión. La violencia, que hasta entonces había sido su verdugo, se transformaba lentamente en su único maestro. Dicen que entre los 11 y los 13 años, Garavito ya no era un niño común. Mientras otros descubrían la amistad o el primer amor, él descubría que el dolor ajeno podía convertirse en su única fuente de satisfacción. La semilla estaba sembrada, y lo más aterrador es que nadie lo notó. A esa edad, la mente de Garavito ya no buscaba ternura, buscaba dominio. El niño maltratado empezaba a transformarse en algo más, en algo que el tiempo revelaría con un rostro inhumano. Los años pasaron, pero la oscuridad dentro de Garavito solo crecía. A los 16, su carácter estaba marcado por la rabia y la frustración. Intentó encajar en trabajos ocasionales, en amistades fugaces, incluso en relaciones pasajeras, pero algo en él siempre lo empujaba hacia la soledad. En su adolescencia, las primeras señales ya eran evidentes: fantasías perturbadoras, pensamientos obsesivos, una atracción enfermiza hacia la vulnerabilidad de los más pequeños. Fue entonces que a los 22 años, en la década de 1970, cuando el monstruo empezó a salir a la luz. En un pueblo donde nadie lo conocía demasiado, se cruzó con un niño indefenso. Garavito lo atrajo con palabras suaves, con la promesa de un favor, una moneda, un regalo sencillo. Esa era su estrategia, usar la confianza como un arma. Aquel primer crimen fue rápido, brutal y silencioso. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Garavito comprendió que el miedo de sus víctimas y la indiferencia de una sociedad acostumbrada a la violencia eran su mejor escudo. El niño desapareció, y en los registros apenas quedó un nombre perdido. Garavito, en cambio, descubrió algo más oscuro, que podía matar sin ser descubierto, y esa certeza lo embriagó aún más. A partir de entonces, perfeccionó su máscara. Un hombre trabajador, servicial, de voz amable, capaz de despertar confianza en cualquiera. Tras esa apariencia, el cazador ya estaba afilando sus garras. Lo más inquietante era su método psicológico. Sabía leer el miedo, sabía manipular las emociones y, sobre todo, sabía esperar. Su paciencia era letal. Nunca atacaba en lugares que lo comprometieran. Nunca dejaba cabos sueltos. Cada crimen se convertía en una rutina oculta, una obra macabra ensayada en silencio. Y mientras el país ignoraba las señales, el monstruo descubría que no solo podía asesinar una sola vez, sino que podía hacerlo todas las veces que quisiera. Y aunque Garavito nunca fue un hombre físicamente atractivo ni carismático, descubrió cuál era su verdadera arma para atraer a sus víctimas:
y era con el poder de la manipulación. Garavito conocía el poder que tenían las palabras y siempre encontraba la manera de ponerlas a su favor, con un tono paternal que desarmaba a los niños de la calle. Sabía cómo acercarse, se disfrazaba de trabajador, de campesino cansado, de predicador, incluso de benefactor. Les ofrecía dulces, monedas, un juguete o simplemente compañía. Y lo más aterrador, imitaba la figura de un protector, alguien en quien podían confiar. Sus víctimas, casi siempre niños de familias humildes, veían en él a un adulto dispuesto a dar lo que la sociedad les negaba: atención, afecto, promesas de cuidado. No sospechaban que tras cada gesto amable se ocultaba una trampa mortal. Era un cazador psicológico. Observaba, elegía, seducía con confianza, y solo cuando los pequeños estaban bajo su dominio, mostraba su verdadera cara. Con el tiempo, esa habilidad se convirtió en su sello, y con ella cruzó un punto sin retorno. Ya no se trataba de un crimen aislado. En los años 80 y 90, Garavito comenzó a repetirse, una y otra vez, como si cada acto le exigiera un siguiente más cruel. El monstruo de los Andes había nacido definitivamente. Dejó de ser un hombre que mataba, para convertirse en un depredador en serie. Cada pueblo nuevo era una oportunidad. Cada niño vulnerable era una presa. Garavito perfeccionaba su método: ganarse la confianza, llevarlos a lugares apartados y desaparecerlos en el silencio de las montañas, de los cañaduzales, de los caminos olvidados. Ese se convirtió en su modus operandi. Y lo más perturbador, mientras más lo hacía, más necesitaba hacerlo. Era como una adicción imposible de saciar. Pronto, las desapariciones se multiplicaron. Decenas de familias lloraban a sus hijos. Pero en un país golpeado por la violencia armada, nadie imaginaba que todas esas ausencias tenían un mismo origen. Lo que parecía más extraño era cómo todas las víctimas compartían un mismo final. Eran niños y adolescentes, la mayoría entre 6 y 16, todos terminaban igual, sin testigos. Tras cada ataque, Garavito abandonaba los cuerpos entre la maleza o enterrados en fosas improvisadas, confiado en que el olvido los cubriría tan rápido como la tierra húmeda de la montaña. Pero lo más perturbador era la frialdad con la que regresaba a su vida común. Como si nada hubiera ocurrido, como si la máscara de hombre servicial pudiera borrar el eco de los gritos de desesperación de cada víctima. Con el paso de los años, las desapariciones empezaron a acumularse. Decenas, luego centenas. Para las familias eran tragedias aisladas. Para las autoridades apenas estadística. Y eso él lo sabía. Fue el manto perfecto para que Garavito actuara siempre, creyéndose impune. Psicológicamente, él lo sabía. Entendía que los más pobres no tendrían los medios para buscar justicia, que las denuncias se perderían en oficinas saturadas y, mientras tanto, él seguía cazando. El número de víctimas crecía a una escala monstruosa. No eran unos pocos casos aislados, eran decenas, luego cientos. Una cifra tan aterradora que, con el tiempo, convertiría a Luis Alfredo Garavito en uno de los mayores asesinos en serie de la historia moderna. Y lo más inquietante es que el país lloraba a sus hijos, sin imaginar que todos estaban siendo devorados por un solo monstruo, del que nadie sospechaba. Pero años después, en caminos rurales, en cañaduzales abandonados, en lotes baldíos, empezaron a aparecer restos de niños. La policía los encontraba en grupos, como si alguien los hubiera dejado juntos. Y en ese momento empezaron a ver una pista que por años había estado perfectamente escondida. Los cuerpos mostraban patrones claros, edades similares, heridas semejantes, signos de tortura. Siempre niños vulnerables, siempre bajo el mismo ritual de violencia. Lo que antes eran desapariciones inconexas empezó a revelarse como un rompecabezas siniestro. A medida que los hallazgos se multiplicaban, los investigadores empezaron a sospechar lo impensable. No eran crímenes aislados. Había un depredador recorriendo el país, cazando en silencio. Pero Garavito no era un asesino improvisado.
Se movía de un municipio a otro, cambiaba de apariencia, utilizaba disfraces simples, gafas, ropa distinta, cortes de cabello. Nada sofisticado, pero suficiente en un país donde el registro fotográfico era escaso y la policía estaba sobrecargada. Sin embargo, cada nuevo hallazgo lo delataba más. Su compulsión era demasiado fuerte para detenerse. La adicción al dolor lo empujaba una y otra vez a seguir cometiendo más crímenes. Y mientras la prensa empezaba a informar sobre niños desaparecidos en diferentes departamentos, Garavito ya estaba pensando en su próxima víctima. Garavito, sin saberlo, estaba cada vez más cerca de ser descubierto, porque en cada escena dejaba pequeñas pistas, huellas invisibles que tarde o temprano revelarían toda la verdad. Para ese punto, las autoridades comenzaron a conectar los puntos. En varias escenas de hallazgos, los investigadores notaron objetos comunes: botellas de licor, cuerdas, gafas rotas, señales pequeñas que se repetían de un lugar a otro. Era la primera huella del cazador. Los testimonios también empezaron a coincidir. Varios niños que lograron escapar hablaban de un hombre de voz suave, que ofrecía dinero o dulces, que a veces se disfrazaba de predicador o de vendedor ambulante. Siempre tenía una excusa para llevarlos lejos. Siempre los convencía con calma. Fue entonces cuando la policía, apoyada por peritos y psicólogos, fue armando un perfil: un hombre solitario, mayor de 30 años, con capacidad para manipular y que se desplazaba con facilidad entre ciudades. En 1997, en el departamento del Valle del Cauca, el patrón se volvió innegable. Varios cuerpos aparecieron juntos en un cañaduzal. La brutalidad era idéntica a la de otros casos reportados en diferentes regiones del país. La prensa habló entonces de algo que en Colombia sonaba imposible: un asesino en serie. El error de Garavito fue la repetición. Mientras más confiado estaba, más dejaba rastros: documentos olvidados, pertenencias caídas en el lugar equivocado, testigos que recordaban su aspecto cambiante. Cada detalle se convertía en un hilo que pronto llevaría a la policía a encontrar la verdad. Finalmente, una investigación en Armenia, Quindío, lo cercó. La policía halló ropas ensangrentadas y documentos que lo vinculaban directamente con las escenas de los crímenes. Por primera vez, el monstruo tenía nombre y apellido: Luis Alfredo Garavito. Y para ese momento, el cazador estaba a punto de ser cazado. Y fue por fin en 1999, tras años de cacería, el círculo se cerró. La policía ya tenía su nombre, su rostro y suficientes pruebas para detenerlo. Fue en Villavicencio, Meta, donde finalmente cayó. Garavito intentó escapar, pero estaba cansado, enfermo y cercado por sus propios errores. Cuando lo interrogaron, al principio negó todo, pero frente a la acumulación de pruebas, se quebró. Lo que confesó heló la sangre de los investigadores. Admitió haber asesinado a más de 140 niños. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. En 2001, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia. Sin embargo, por las leyes colombianas de la época, ninguna condena podía superar los 40 años. Garavito se convirtió así en el símbolo de una justicia incapaz de dimensionar el horror cometido. Lo más perturbador de todo es que, aún en la cárcel, lejos de mostrar arrepentimiento verdadero, buscó manipular a psicólogos y funcionarios. Se mostraba como un hombre cambiado, que pedía perdón, que decía haber encontrado a Dios, pero bajo esa máscara seguía siendo el mismo, un depredador frustrado controlado por barrotes de hierro. Se encontraba recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, donde cumplía su condena. El 10 de marzo de 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia. También padecía cáncer de ojo. Murió el 12 de octubre de 2023 a la 1 p.m. en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe de Valledupar, como consecuencia de múltiples afectaciones de salud, según las declaraciones oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Y aunque su muerte no borra las cicatrices, para muchas familias fue un final frío, sin justicia plena. Para Colombia, el recuerdo de que durante décadas un solo hombre pudo arrancar la inocencia de cientos de niños sin que nadie lo detuviera a tiempo. El monstruo de los Andes ya no camina entre nosotros, pero su legado macabro sigue siendo una advertencia. Los verdaderos monstruos no siempre se esconden en la oscuridad, a veces sonríen, se disfrazan de bondad y esperan pacientemente a que bajemos la guardia. La pregunta que queda en el aire no es quién fue Garavito,
Garavito, sino cuántos otros pueden estar ocultos ahora mismo detrás de una máscara. Así terminamos con la historia de El monstruo de los Andes. Cada crimen deja preguntas sin respuesta. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete al canal y acompáñame en el próximo video.